Bueno, pues ya estamos de vuelta y sin más dilación vamos a comenzar nuestra tertulia política en la que hoy nos acompañan Julio Liarte, portavoz de Populares en Libertad. Buenas noches. Buenas noches, Sara. ¿Qué tal? Hassan Mohatar, el diputado de Coalición por Melilla. Bienvenido. Muchas gracias por vuestra invitación, como siempre. También está con nosotros Gregorio Escobar, el portavoz del Partido Socialista. Gracias por venir. Buenas noches y encantado de estar aquí. Y Emilio Guerra, coordinador de Unión, Progreso y Democracia de Melilla. Muy buenas, Sara. Bueno, pues como decía, hoy en nuestra tertulia política vamos a centrarnos en todas las novedades en torno a la operación Opera. Una de ellas es la puesta en libertad del empresario Abdelkader Kasem y la otra aparece en exclusiva en el semanario gratuito La Luz de Melilla con esta imagen que van a ver ahora en sus pantallas y que también aparece en la portada de este semanario. Es la reunión secreta, no pública, del equipo del gobierno local mantenida el viernes 18 de octubre, el mismo día de las detenciones de la segunda fase de la operación Ópera, por la noche en las oficinas de la Consejería de Hacienda. Lo primero que es si conocen o conocían esta reunión. Ni idea. No, desde luego no estaba convocada, no formaba parte de las reuniones que se convocan con luz y taquígrafos dentro de la Ciudad Autónoma de Melilla. Por tanto, y además no es habitual que un viernes por la tarde se abran las dependencias municipales, aunque sea la Cruz Roja, para tener una reunión. Desde luego un poco sorprendente y la foto es muy indicativa de la postura del gobierno en Broda, el señor presidente ahí plantado de una manera desafiante ante lo que él considera una amenaza de entornos externos a la ciudad autónoma de Melilla que atentan contra su imperio, su poderío. Y en definitiva es en ese sentido algo hasta cómico, ¿no? Yo al menos lo quiero ver así. Es significativo también porque durante el viernes, durante el día de las detenciones, el presidente siempre quiso dar una imagen de tranquilidad y sin embargo pues nos hemos enterado de esta reunión secreta, entre comillas. ¿No había por tanto tanta tranquilidad en opinión de Coalición por Melilla o sí? Hombre, yo creo que mucha tranquilidad no había, sin más si estamos hablando de esa reunión a esa hora, el viernes que fue el mismo día de la famosa operación Ópera, yo creo que no, tanta tranquilidad no había. También entiendo el nerviosismo por parte de este gobierno. En cuanto a si era habitual o no habitual este tipo de reunión, hombre, yo creo si o lo sabíamos o no lo sabíamos, yo creo que no, vamos, al menos por mi grupo, yo creo que ninguno de la oposición sabíamos de esta reunión. No era nada oficial, o al menos lo que nosotros solemos entender que son reuniones a lo mejor de Consejo de Gobierno o reuniones del Partido Popular, que es del Gobierno del Partido Popular, que se suele hacer en el Salón Verde del Ayuntamiento, pero no teníamos noticias de esta reunión hasta que se hizo pública, ¿no? Aunque es verdad que por la noche, al menos a mí personalmente, algunos ciudadanos me llamaron y me dijeron, oye, que se están reuniendo el gobierno en la Consejería de Economía, pero que sí es verdad que no es habitual. En opinión del Partido Socialista también resulta extraño que... Extrañísimo, ¿no? La pregunta que uno se hace es, ¿qué tenía que hacer medio gobierno o el gobierno que en ese momento no estaba detenido en la Consejería de Economía y Hacienda? Curiosamente, que uno de los consejeros imputados es precisamente el consejero de Economía y Hacienda. ¿Qué tenía que hacer no ya por la tarde, era ya por la noche, el medio gobierno allí metido en la Consejería de Economía y Hacienda, ¿no? Digo, ¿qué tenían que hacer? Porque a lo largo del día, desde los distintos grupos de la oposición, le habíamos pedido al presidente de la ciudad que convocara una junta de portavoces para transmitir qué es lo que estaba pasando o de qué tenía conocimiento, cuál era la cuestión, y durante todo el día estuvo diciendo que no hacía falta decir nada, que no pasaba nada, que todo era un malentendido. Por tanto, si no había nada que informar, si según ellos ni siquiera en el Consejo de Gobierno de por la mañana se había informado de nada, ¿para qué se tenían que reunir todos por la noche en un lugar además muy inhabitual como la Consejería de Economía y Hacienda, ¿no? Esa es la pregunta que nos hacemos. Señor Guerra. Sí, bueno, yo tuve conocimiento de la reunión porque aquí los servicios de información son muy ágiles, ¿no? Y sobre todo las redes sociales funcionan de maravilla y además si vives enfrente pues tienes una visión mucho más general de la situación, ¿no? Bueno, a mí no me extrañó por cuanto, a pesar de que nuestro presidente, de que nuestro alcalde quería dar la sensación de tranquilidad, pues es lógico y normal que no lo estuvieran, ¿no? Como lo demuestra el hecho de que estuviesen ahí reunidos, pues para hablar de sus cosas, supongo, ¿no? Lo cierto es que el gobierno de esta ciudad está en una situación en este momento bastante comprometida. Todavía
los melillenses estamos reclamando una información, no digo yo las fuerzas políticas, sino los propios ciudadanos, estamos reclamando una información que no se nos da, y lo que es absolutamente inconcebible es ver esa imagen, ¿no? Esa actitud provocadora y desafiante de nuestro alcalde. Bueno, pues a pesar de las peticiones, reiteradas peticiones de esa información por parte de los diferentes grupos políticos de la oposición, es verdad que el señor Imbroda no ha dado ninguna, pero sí ha salido en diferentes medios de comunicación para valorar precisamente la actitud y la situación jurídica de algunos grupos de la oposición. Si les parece, vamos a escuchar lo que dijo el señor Imbroda el lunes en la cadena SER y lo comentamos. Todo el grupo del Partido Socialista en la Asamblea de la Ciudad Autónoma de Melilla están procesados, pendientes ya que se celebre el juicio, con 5 o 6 delitos cada uno, y además con unos delitos bastante importantes. Por lo tanto, a mí lo que me resulta hilarante es que venga un portavoz de Madrid a decir a los demás lo que ellos no hacen en su casa. Pues los grupos de la oposición, en este caso pues los dos grupos que están totalmente belicosos son los del señor del PSOE y los señores del PPL, que están en las redes sociales pues insultando, descalificando, diciendo barbaridades con personas que son inocentes, contra personas que son inocentes. El día antes de que se presentara esta operación, que fue el viernes, el mismo jueves, ya estaban en las redes sociales algunos del PPL, diciendo que se iba a producir una gran noticia al día siguiente, que habría grilletes. Ellos sí lo sabían. Ellos ya sí lo sabían. Entonces ahí yo ya me paro a pensar qué relaciones puede tener estos señores del PPL con algunas circunstancias próximas a la investigación o a las decisiones judiciales. Ahí hay algo, porque ellos lo dijeron y está escrito. Bueno, pues señor Liarte, ¿hay algo, no hay algo? ¿Son causantes de la filtración? Bueno, la duda ofende, sinceramente, y más que por nosotros, es por la propia juez, que está demostrando una independencia a prueba de bala, que está actuando como se tiene que actuar en un Estado de Derecho, con decisión, en uso de sus prerrogativas constitucionales, en uso de su propia función. Y en definitiva no entendemos a qué vienen estas insinuaciones del señor Imbroda, que pretende emborronar, ennegrecer, llenar de porquería lo que es una actuación judicial independiente y que ha funcionado autónomamente. No vamos a entrar nada más, lo voy a dejar ahí. En cuanto a lo demás, pues mire, hay que decir lo siguiente. Quien está gobernando es el Partido Popular del señor Imbroda. Quien tiene el poder es el Partido Popular del señor Imbroda, y a quien hay que pedir explicaciones, por tanto, es al señor Imbroda ante los hechos que acaban de ocurrir. Intentar extender el y tú más a los demás grupos políticos es ridículo e infantil, y aparte es que nosotros no nos damos por aludidos, porque los que formamos y somos los componentes del grupo de PPL en la Asamblea, desde luego no tenemos ningún problema con la justicia, y desde luego no tenemos nada que este señor nos pueda estar diciendo a intentar invalidarnos, y aunque lo tuviéramos tampoco lo tendría, ¿no? Tendría la razón. Nosotros han apuntado a otros grupos políticos la petición de una junta de portavoces. Nosotros, si es una junta de portavoces a la cual va el señor Imbroda, vale, estamos de acuerdo y vamos. Ahora bien, si es una junta de portavoces donde va a estar la vicepresidenta segunda de la Asamblea como una mandada del señor Imbroda para trasladarle los recados y viceversa, desde luego nosotros no estamos dispuestos a jugar a ese juego. Creemos que aquí lo que ha ocurrido es muy grave, no existen precedentes en la ciudad de Melilla de que haya ocurrido algo similar en la historia, y como mínimo los ciudadanos, ya no los grupos políticos, sino los ciudadanos, necesitamos una explicación, necesitamos que el gobierno diga qué es lo que está pasando, ¿no? Bueno, pues en esos ataques directos a la oposición del señor Imbroda también hacía alusión directa precisamente al Partido Socialista y decía pues que no había autoridad moral porque hay procesados en sus listas. Bueno. La legitimidad para interpelar al gobierno nos la da el hecho de que somos representantes de los ciudadanos en la Asamblea. Si no pidiéramos esa responsabilidad y esa información al gobierno, estaríamos incluso incumpliendo nuestra obligación como representantes legítimos de los ciudadanos. Yo creo que el señor Imbroda, desde que empezó la operación Ópera, en sus declaraciones es para escribir un libro, ¿no? Pero el libro se tendría que llamar La antología del disparate, ¿no?
porque es que no da una cada vez que intenta hacer una declaración para dar esa imagen de tranquilidad, ¿no? El presidente de la ciudad, primero, no puede negar la realidad, no puede, cuando es Vox Populi, que están siendo detenidos miembros de su gobierno a la puerta de sus casas por la Guardia Civil para presentarlo ante la justicia, lo que no puede decir es que no pasa nada y que todo es un malentendido, porque o no se entera, lo cual es grave, o si lo sabe y no quiere decirlo, está mintiendo a los ciudadanos. Lo que no puede hacer el presidente de una ciudad autónoma, que dice representar a todos los melillenses, es después de una reunión como esta, irse al Twitter a altas horas de la madrugada, cuando ya han soltado a las personas que estaban detenidas, y llamar carroñeros a los miembros de la oposición o a las personas que en las redes sociales o donde quiera, lo único que le están pidiendo es explicaciones de lo que pasa. No puede hacerlo porque primero dice que es el representante de todos los melillenses, y uno es representante de todos los melillenses para lo bueno y para lo malo. Uno es representante de todos los melillenses para ir a ver al rey el día 12 de octubre, hoy es también representante de los ciudadanos, sobre todo para dar explicaciones, que es lo que le estamos pidiendo del Partido Socialista. Nosotros lo que decimos, mire, se ha dado una situación insólita. Miembros del gobierno, de su gobierno, detenidos, presentados ante la autoridad judicial. Pero es que además tenemos que todo este tema se une a otros miembros del gobierno que están imputados, pero al final, curiosamente, prácticamente todos casi por lo mismo, es decir, por fraccionamiento de contratos, por contratos que están mal hechos, por contratos que hay sospecha de que se han saltado toda la legalidad. Y nosotros del Partido Socialista decimos, mire, señor Imbroda, aquí hay que plantear no ya una junta de portavoces, porque es verdad que al final la junta de portavoces, nosotros lo primero que pedimos ese día, pero mire, nosotros ya creemos que eso es insuficiente. Haría falta un pleno en el que se analizara la situación en la que está el gobierno y de una vez por todas qué está pasando con la contratación en Melilla. Y lo que no puede decir es que el Tribunal de Cuentas ponga en tela de juicio los contratos de la ciudad y las subvenciones públicas. Ahora haya un número importante de miembros del gobierno en procesos judiciales abiertos precisamente por fraccionamientos presuntamente ilegales de contratos. Algo está pasando. Y eso es lo que los ciudadanos quieren saber, qué es lo que está pasando. Y como representantes de los ciudadanos, a nosotros nos toca pedir esas explicaciones. Quien no pida esas explicaciones estaría o está haciendo dejación de funciones para la que ha sido elegido, ¿no? Bueno, y entre las declaraciones del señor Imbroda también llama la atención pues que no mencionará a Coalición por Melilla, porque sí que menciona a PPL directamente, al PSOE, como partidos que supuestamente no tienen autoridad moral para criticar porque tienen procesados entre sus miembros, pero en el caso de Coalición por Melilla también es así, y escuchamos al señor Imbroda pues hacer mención a estos dos partidos, menos a CPM, y al señor Marín en una rueda de prensa el lunes lo mismo, y no mencionar a Coalición por Melilla. ¿Por qué? Pues no lo sé, porque nosotros, al igual que el Partido Socialista, el mismo día por la noche, del día de las detenciones del consejero de Medio Ambiente y de varios miembros y el director general, y así como el secretario general, el director general, el consejero y el interventor accidental, solicitamos la convocatoria de la Junta de Portavoces, porque entendíamos que ya no es que era importante, era imprescindible, porque yo creo que por parte de este gobierno tiene que dar explicaciones a los ciudadanos de lo que realmente está aconteciendo en la ciudad, porque estamos hablando de que prácticamente medio equipo de gobierno está imputado por causas que entendemos que es gravísimo, que es el hecho de los fraccionamientos de los contratos. Ahora, que haya dicho si CPM en este caso sea crítica, si tenemos imputado, hombre, yo le recuerdo que hace escasos días el señor Marín se le hinchó la boca de decir que bueno, que nosotros teníamos también a mucha gente del partido imputado, al igual que el Partido Socialista. Luego el señor Imbroda también en poca fecha lo dijo. Ahora, ¿por qué no lo había dicho? Pues sinceramente no lo sé, pero eso no quita o no es obvio o no es razón para que nosotros hagamos nuestras funciones, y es la que pedir explicaciones, que ahí estoy de acuerdo con el resto del grupo de la oposición, para eso estamos, ¿no? La gente, en este caso el ciudadano, ha votado para ponernos ahí, para, entre otras cosas, fiscalizar la gestión del gobierno, que es la que le corresponde en este caso a la oposición. Y yo creo que si hay algo importante que tiene que hacer este gobierno, por supuesto, el señor Imbroda, es dar esas explicaciones que entendemos que son fundamentales e importantísimas. Y vuelvo a insistir, nosotros pedimos a la Junta de Portavoces con una presencia por parte del presidente de la ciudad, porque entendemos que es el máximo responsable, es el que forma el gobierno y es el que tiene que dar explicaciones al resto de los miembros de la oposición, para que sobre todo los ciudadanos sepan realmente qué es lo que está sucediendo en esta ciudad. Señor Guerra. Sí, bueno, yo creo que la estrategia en estos momentos del gobierno es
soltar cohetes artificiales, ¿no?, para distraer un poco la atención. Pero tengo que decir que todo este tabardillo, y utilizo el término porque es el que utilizó en su día el propio señor Imbroda a la hora de dar explicaciones públicas, toda esta situación que ha generado esta grave crisis institucional de esta ciudad y esta situación de franca decadencia de su gobierno es fruto del empecinamiento de nuestro alcalde, de nuestro presidente, ¿no?, de ese empecinamiento y además de esa falta de agilidad, falta de reflejo. Yo creo que el señor Imbroda está perdiendo últimamente muchísimo reflejo y se lo debería hacer mirar. Y esta situación, repito, es como consecuencia precisamente de esa inacción, ¿no?, porque recuerdo que durante muchísimos años las distintas fuerzas políticas de la ciudad, e incluso desde el año 2006 el propio Tribunal de Cuentas le viene advirtiendo al señor Imbroda de que en su administración, en la administración local, están ocurriendo cuestiones irregulares que inciden en la contratación administrativa y en concreto en el tema de los fraccionamientos de los contratos, ¿no? Desde luego, desde nuestra posición, desde Unión Progreso y Democracia, llevamos muchísimo tiempo pidiendo al señor Imbroda que hiciera cambios en su gobierno, que modificara esa actitud, que renovara ese gobierno que tantos quebraderos de cabeza le está dando en estos momentos. ¿Y ustedes ahora, como partidos de la oposición, se están planteando el presentarse como acusación particular en este caso? Bueno, nosotros aún no lo tenemos que decidido, es digamos, una decisión de partido, en su momento la valoraremos, pero desde luego lo que hace falta es que se levante el secreto del sumario y por tanto pues se pueda tener acceso a lo que son las diligencias para valorarlo en un sentido u otro. Nosotros tenemos que decir que es probable que lo hagamos, pero aún nos falta decidirlo. Hasta que no se levante el secreto del sumario. Es y en que, caso de CPM... Es que es lógico, es decir, es verdad que hay una serie de hechos, acontecimientos que han ocurrido que son gravísimos. Estamos hablando de que ha pasado de ser de un empresario de medio pelo a imputado a la gente que tiene o a los funcionarios que tienen que gestionar esos servicios o esos servicios que se han dado, esas obras que se han dado. Y bueno, yo creo que aquí lo que hay que esperar y lo que hay que estudiar perfectamente es, una vez que se abre el sumario, cuáles son las pruebas o cuáles son las acusaciones que hay por parte de la justicia, en este caso por parte de la jueza. Una vez que se sepa cuáles son esas pruebas o cuáles son esos delitos o supuestos delitos, a partir de ahí, lógicamente, el partido tendrá que sopesar cuál es su responsabilidad en este caso, cuál es el camino a seguir. Pero vuelvo a insistir, hasta que no haya una apertura del sumario... No van a dar ningún paso. Es que no se puede dar, es que tampoco, aunque quiera darle ningún paso puede dar, tienes que esperar a que haya una apertura del sumario. Sin embargo, ¿el Partido Socialista parece que sí o no? Pero evidentemente nosotros lo que hemos manifestado es que estamos esperando a que se levante el secreto del sumario y a la vista de lo que se establezca el secreto del sumario, nuestra intención es... Evidentemente, la decisión no puede ser definitiva hasta que no se conozca el contenido de ese sumario, pero nuestra intención es la de personarnos como acusación particular, como acusación popular, en el sentido de tener un acceso directo a todo lo que está pasando y ver hasta qué punto y a qué nivel se está investigando. No porque tengamos ninguna duda en la acción de la justicia, sino porque creemos que incluso hay otras muchas cuestiones en esta ciudad que tienen que ser objeto de investigación y creemos que es importante que se pueda aportar cuestiones y en función de lo que sea el contenido de ese sumario se podrán incluso aportar nuevas cuestiones que pueden incluso clarificar más lo que está pasando en la ciudad. Desde el Partido Socialista llevamos mucho tiempo, muchos años diciendo que en la gestión de la contratación de la ciudad hay grandes irregularidades, al hilo de lo que estaba planteando el propio Tribunal de Cuentas, al hilo de información que se ha ido recopilando estos años, y bueno, yo creo que en estos momentos para nosotros es fundamental que esto sirva para mejorar incluso la situación en Melilla, ¿no? Y desde ese punto de vista creemos que esto tiene que tener varias fases. Creemos que ahora mismo estamos en la fase de explicaciones y transparencia. Explicaciones que tenemos que pedir los grupos de la oposición y transparencia que tiene que aplicar el gobierno de la ciudad. Lo que estamos viendo es que el gobierno de la ciudad no quiere absolutamente nada de transparencia, ¿no? Después ya llegaremos a las responsabilidades penales que se sustanciarán en el ámbito correspondiente y las responsabilidades políticas. En el caso de UPyD... que en este caso fundamentalmente tenemos que tener un amplio conocimiento de las circunstancias y para eso es fundamental, como se ha dicho aquí, la apertura de ese sumario y una vez que tengamos ese conocimiento, desde luego desde nuestra formación política, evidentemente vamos a ver qué hacen las distintas fuerzas de la ciudad, ¿no? Por cuanto las que tienen responsabilidad en ese sentido, que son tienen
posición y representación en la Asamblea, yo creo que tienen que dar el primer paso, pero no por eso Unión Progreso y Democracia va a eludir las posibles responsabilidades que podemos tener, porque a nosotros nos preocupa muchísimo el devenir de nuestro gobierno en los próximos tiempos, en los próximos años. Todavía nos quedan 2 años de legislatura, ¿no? Y en estos momentos entendemos que este gobierno no está capacitado para llevar adelante las responsabilidades que tienen encomendadas, por cuanto la inmensa mayoría de sus miembros está pensando más en las causas judiciales que tiene pendiente que en llevar a cabo los trabajos propios de su función. Y para nosotros esto es importantísimo y además nos resulta alarmante el hecho de que el presidente de la ciudad no asuma las responsabilidades políticas que le tocan y además haya dejado muy claro que tiene poca intención de enmendar los errores que ha cometido y además errores muy graves. Por tanto, nosotros vamos a estar a la expectativa precisamente por eso, ¿no? Porque entendemos que puede causar un enorme perjuicio a la ciudad, esa actitud prepotente, esta actitud de soberbia a la ciudad, a los merienses y evidentemente también al futuro del Partido Popular en esta ciudad. Bueno, pues me gustaría preguntarles también si consideran que la jueza María José Alcaraz está recibiendo presiones por parte no solo de la ciudad autónoma, sino también de algunos medios de comunicación. Pero antes de que me contesten, vamos a escuchar al señor Imbroda en esa entrevista que le hacía la periodista Toñi Ramos en la cadena SER. Usted pide prudencia cuando los procesados del Partido Socialista por el voto por correo ha sido hace unos cuantos meses, cuando ya han pasado esa situación, pero desde que fueron imputados ustedes no han dejado de recordarles que están imputados y se lo han recordado en plenos de banquillo a banquillo. O cuando en este tema, en la primera fase de la operación Ópera, lo que yo llamo entre comillas los bulldozers que hablaban en nombre del partido, le han dicho, por ejemplo, a la jueza de todo menos bonita. Bien. Entonces, ¿cómo se pide respeto o cómo se pide prudencia desde un lado, pero luego cuando estamos en el otro lado no se actúa de la misma forma? Mire, cuando procesaron a los señores del PSOE, ningún miembro del partido, del órgano ni del gobierno salió a decirle vayan ustedes a su casa que están ustedes procesados. Por lo tanto, no es cierto. Si usted me dice, y tampoco es cierto, que ningún bulldozer, si usted le llama a algún miembro del gobierno de la ciudad o miembro destacado del partido, ha salido contra la jueza. Eso no es cierto. Ahora sí, no es cierto. Bueno, nosotros... hay que escuchar algunas tertulias en televisión y donde luego además en la calle se jactaban la serie de personas, luego, no voy a decir nombre, luego se jactaban de, le he dicho a la jueza menos bonita de todo. ¿Qué le he dicho? No lo sé. Yo desconozco lo más mínimo o lo máximo lo que usted me está diciendo. Yo, el único que ha salido como postura oficial del gobierno fue a decir, mire usted, las exageraciones no me parecen bien. Mire usted, el acto de montar un show con la Guardia Civil en la ciudad autónoma para recoger papeles no me pareció bien. Decir que los descalificativos que yo le estaba mandando a la jueza, eso es mentira. Es más, habían dicho inclusive que estábamos coaccionando a la familia de la jueza. Pero esto es mentira. Primero, porque no podemos hacerlo. Segundo, porque no queremos hacerlo. Y tercero, no sabemos hacerlo. Bueno, pues ahí han escuchado al señor Imbroda. ¿Ustedes qué opinan? ¿Ha habido presiones o no ha habido presiones a la jueza? Bueno, independientemente de lo que diga Gregorio Escobar posteriormente, yo tengo que decir que yo he sido testigo, lo he escuchado y lo he visto en varias ocasiones, que la he estado echando en cara y afeando lo de las imputaciones, pero no una vez, sino muchas, ¿no? En ese sentido, debo decir, no voy a decir que mienta, pero lo mismo es que tiene mala memoria o que en ese momento le estaban haciendo la entrevista, pues sufrió un lapsus, ¿no? Y eso por un lado. Y por otro lado, en cuanto a la juez, pues hay que decir que sí se está ejerciendo presión. Sí se está ejerciendo presión. ¿Desde dónde? ¿Desde el gobierno de la ciudad? Desde los medios de comunicación, desde algún tipo de declaraciones, por ejemplo, esas relacionadas con una persona que escribe en las redes sociales que según dice pertenece a PPL, debe ser una persona ficticia, un afiliado virtual, porque nadie sabe quién es, ¿no? Y entonces dice que encima pertenece a PPL y nadie sabe quién es. Con todo eso lo que se busca es, aparte de enlodar el proceso, se busca presionar a la juez, que al fin y al cabo es una persona, pero que se está mostrando firme en uso de las prerrogativas que le concede el Estado de Derecho. Lo que es increíble, y con esto ya termino rápidamente, es que con el número de imputados que hay ahora mismo en el gobierno Imbroda, que nos contestaron el otro día que había 7, una semana antes de que se produjera la segunda fase de
operación Ópera. Según nuestros cálculos son ahora 9 o 10, el 50% del gobierno, y aún nadie ha tomado responsabilidades políticas. Esto es sinceramente algo increíble. Ahora vamos a hablar de las responsabilidades políticas y del Código de Buenas Prácticas del Partido Popular, pero señor Mojatar, sobre la presión a la juez, ¿está de acuerdo o no? Hombre, yo creo que al menos por lo que hemos estado leyendo en algunos medios de comunicación, pues sí que parece que ha habido una cierta presión hacia la jueza, pero bueno, yo confío en la profesional, como no puede ser de otra manera, de la jueza, en su independencia, y supongo que ella hará su trabajo como no puede ser de otra manera. En cuanto a mí me hacía gracia lo que preguntaba ahora mismo, si había, o como le preguntaban al señor Imbroda, que por qué la prudencia, ¿no? Hombre, yo creo que el señor Imbroda, yo creo que a lo mejor no se acuerda, como dice el compañero Julio, ¿no?, de que a lo mejor se la ha olvidado en ese momento, pero hasta hace pocas fechas no han pedido dimisiones, pero era un día y otro también, y en los plenos, bueno, basta con repasar los plenos y la forma de actuar de algunos miembros del gobierno era siempre la misma, ¿no? Vaya a ser ustedes son imputados, ustedes tienen causas pendientes con la justicia, por lo tanto, márchese. Pero bueno, lo importante yo creo que en este caso es que la verdad florezca, que cuál es la responsabilidad, si ha habido una malversación de fondos, si ha habido un fraccionamiento de contratos, si ha habido algún tipo de delito, pues que se depure y el que sea responsable que pague, sea miembro del gobierno o sea técnico de la ciudad autónoma. Por eso yo decía antes que prudencia y sobre todo esperar el momento de que se abra el sumario para saber realmente cuáles son los delitos o los indicios de delitos que hay contra y con quién exactamente, contra qué personas son, ¿no? Señor Escobar. Yo voy a hacer al hilo de lo que están diciendo Julio y Hassan, la única apreciación sobre la parte que le corresponde al Partido Socialista sobre esto. Es decir, nosotros lo hemos dicho muy claro, ¿no? Hay una imputación y nosotros lo que queremos es que el juicio se celebre cuanto antes para que haya una declaración de inocencia, porque estamos convencidos de que va a ser así. Pero más allá de eso, o sea, lo que el señor Imbroda niegue ahora esto, que se ha utilizado esto contra nosotros, fíjese, a mí ya no me preocupa que me hayan dicho, oiga, usted es una realidad, es un hecho objetivo, y ya digo, las cosas aclarando, se tienen que aclarar. Lo que me ha molestado, pero como miembro de un grupo parlamentario, es que lo hagan cuando se está preguntando, por ejemplo, por empleo. Que tú empieces a preguntar por cómo se está gestionando el empleo. Y te digan, ¿usted qué va a hablar si usted no sé qué? Cuando estás planteando, por ejemplo, la necesidad de crear un órgano de control de la contratación en Melilla, tanto de la contratación menor como de la contratación a través de procedimientos negociados o por concurso público. Y cuando tú planteas esto, que es algo razonable, que hay en otros ámbitos, en otros ayuntamientos, en otras comunidades autónomas, que lo que estás planteando es un instrumento para evitar precisamente que esto se vuelva a producir o que estemos permanentemente teniendo que estar bajo sospecha algo tan importante como la contratación pública, sea cuando te saquen esto, ¿no? Porque me parece una falta de respeto a los ciudadanos. Es decir, si usted puede decirme lo que quiera, pero al final lo que usted tiene que decirle a los ciudadanos es sobre esto que está pasando y qué medidas va a adoptar. Porque si no, ya digo, aquí no se trata ni de Gregorio Escobar, ni de Hassan Mojatar, ni de Julio Iriarte, ni de Emilio Guerra, se trata de decir, oiga, los ciudadanos tienen que saber. Nosotros simplemente representamos ciudadanos que quieren saber qué está pasando con algo tan grave como esto. Que se parapeten detrás de estas cuestiones, en el insulto, en el tema de decir de que aquí nadie está legitimado para nada, tal. Lo único que demuestra es que no pueden contar la verdad. Es que no pueden contarla. Es que el señor Imbroda no puede ir a un pleno y explicarle a los ciudadanos cómo se está gestionando la contratación, ni puede crear una comisión de investigación para ver cómo se está haciendo la contratación. Esto es lo que está detrás de esta cuestión, que no puede decir la verdad, y como no puede decir la verdad, pues tiene que parapetarse de todas otras cuestiones. Y esto es lo gravísimo en esta ciudad, porque estamos hablando de muchos millones de euros que salen del bolsillo de los melillenses, que se están gestionando de una manera irregular. Lo dice el Tribunal de Cuentas y ahora lo pone también de juicio a la justicia. Y no pueden decir la verdad. Esto es lo trágico para los ciudadanos de Melilla, que su gobierno no les puede decir, ni usted gestionamos de esta manera. Porque cuidado, antes decía Emilio una cosa que a mí me parece interesante. El señor Imbroda empezó diciendo, esto no es más que un malentendido, un tabardillo, esto es un empresario de medio pelo que no paga los impuestos, aquí la administración no tiene nada que ver, esto, la administración no tiene nada que ver, y ha entrado una compañía de guardias civiles en un ayuntamiento, pero bueno, sí, pero es que ahora ya, el otro día, ya dijo un par de cosas, ¿no? Y esto, teniendo en cuenta la soberbia que se gasta el señor Imbroda, ya uno, a lo mejor alguien cercano a él, que está llevando los temas, pues a lo mejor le ha contado algo, a lo mejor no, pero a lo mejor sí, ¿no? Y le ha dicho, oye, ten cuidado porque aquí hay una... Porque ya dijo el otro día, decir, no, a lo mejor ha habido error administrativo, ¿eh?
El otro día es que no había nada, todo era prístino, maravilloso, estupendo. Podía venir aquí, vamos, quien sea. Bueno, ya ha venido el Tribunal de Cuentas y hecho, pero ya había error administrativo, ya había... Hombre, pues usted, si ya usted admite que hay error administrativo, ya con eso tendríamos que ver qué está pasando. ¿Quién ha cometido esos errores? ¿Por qué? Porque los procedimientos no son adecuados, porque nadie controla a los que cometen esos errores. ¿Qué está pasando? Precisamente, señor Escobar, si le parece, vamos a escuchar unas declaraciones de Imbroda a este respecto en esa entrevista en la cadena SER, porque también deja traslucir un poco lo que está comentando. Vamos a escuchar a Imbroda. Yo no conozco más, está en secreto sumario las actuaciones judiciales. Bueno, pues cuando las publiquen, cuando ya le den libertad a lo que tienen escrito allí, pues entonces ya sabremos todo lo que dice, entonces ya se actuará en consecuencia. Bueno, pues ya está hablando de actuar en consecuencia, algo que todavía no había mencionado hasta hace prácticamente esta semana, una semana después de que comenzara la segunda fase de la operación Ópera, señor Guerra. Claro, porque, vamos a ver, yo en principio tengo que decir que los ciudadanos de Melilla estamos ya demasiado, tristemente, demasiado acostumbrados a ese lenguaje político de la descalificación, del insulto, que baja más allá incluso del escenario del teatro político. Llega incluso a nivel personal, a nivel familiar, a nivel profesional. Y es algo que detesto especialmente, ¿no? Pero hacemos muchas veces poco por mejorar ese lenguaje, ese discurso. A mí me parece que en estos momentos, el señor Imbroda, como he dicho con anterioridad, toda esta situación le ha sobrevenido. Es decir, está en un momento donde difícilmente puede montar una estrategia política para tratar de capear la que se le viene encima. Entre otras cosas porque desconoce el fondo, el recorrido, como todos nosotros también, aunque intuimos que va mucho más allá de lo que puede dar este procedimiento judicial. Y de ahí esa sensación inestable, de ahí esa sensación en algunos casos nerviosa, aunque él trate de ocultarlo de alguna de las maneras, ¿no? Claro, el asunto se le ha escapado de las manos. Se le ha escapado de las manos y en estos momentos se encuentra en un callejón sin salida que, por cierto, se ha labrado él a pulso, ¿no? Y que produce, como he dicho con anterioridad, pues una situación de grave crisis institucional, de un gobierno francamente decadente y con un problema enorme, como he dicho con anterioridad, porque entendemos que ya es irreversible. La situación es absolutamente irreversible ya, por mucha estrategia que quiera poner en marcha el señor Imbroda a partir de estos momentos. Bueno, pues nos queda poco tiempo, pero me gustaría también sacar a la luz el Código de Buenas Prácticas del Partido Popular, como había comentado antes, porque en uno de sus puntos aparece lo siguiente, ahora lo vamos a ver en pantalla: la obligación de todo miembro del Partido Popular implicado en un caso judicial de poner su cargo a disposición de su partido en el caso de que pueda dañar la imagen de su formación o de la institución a la que representa, que sería en este caso la ciudad autónoma. A su juicio, este Código de Buenas Prácticas del Partido Popular, aprobado hace casi 4 años, es papel mojado, por lo menos aquí en Melilla. Al menos en Melilla sí, desde luego, y a la prueba me remito, ¿no? Con 10 imputados y aquí no dimite nadie y todo esto me parece increíble. Lo que desde luego parece es que el Partido Popular planteó una modificación de sus estatutos cuando estaba en la oposición, cuando quería ser gobierno. Y como ocurre con todos los papeles, las normas, etcétera, lo importante no es escribirlas, eso queda muy bonito y tal, lo importante es tener la voluntad política de cumplirlas y hacerlas cumplir. Eso es lo único importante y no lo estamos viendo, desde luego. Nos llama a nosotros mucho la atención que desde Madrid, desde el Partido Popular, de María Dolores de Cospedal, Mariano Rajoy, etcétera, no se exija al señor Imbroda que haga dimitir o destituya a algunos de sus miembros de su gobierno que están en unas situaciones ahora mismo y están incumpliendo claramente los estatutos. Y en caso de que el señor Imbroda no sea capaz, por las razones que sea, lo que está demostrando es una incapacidad política muy grande para gobernar lo que es Melilla, dado la magnitud de los problemas a los que nos enfrentamos. Y entonces el que debería dimitir es el señor Imbroda, porque no podemos estar con la de problemas que tenemos, con la tasa de paro
paro que existe, con los problemas de pobreza, con la caída de la actividad económica, con todas las amenazas que se ciernen sobre Melilla, ahora mismo con un gobierno que está exclusivamente pensando en sus problemas judiciales prácticamente todo el día, que no hay actividad política, que no hay propuestas y que vivimos pues tristemente a remolque de Ceuta, cuando en el pasado era sinceramente era al revés. Señor Mojatar. Bien, la verdad es que hay un refrán que dice que todo lo soporta el papel, es decir, bueno, fue un acuerdo del Congreso que hicieron en Sevilla, pero bueno, yo también entiendo que corresponde al partido, en este caso al partido, pues pedir esas responsabilidades. Hombre, si es un acuerdo del PP a nivel nacional y aquí se esté llevando o no se esté llevando a cabo, está claro que no. Yo creo que corresponde, por lo tanto, a ello, ¿no? A la dirección interna del Partido Popular, en este caso a su comité ejecutivo, al comité de garantía, no sé cuál es el que utiliza en este caso, para, bueno, pues si es un incumplimiento de los estatutos del partido o de este acuerdo, pues llevarlo a cabo. Si no, pues bajo... ¿Y por qué no se está llevando a cabo si es tan flagrante lo que está pasando? Porque desde la dirección a lo mejor de Madrid no... Pero yo creo que Julio lo ha dicho bien claro. Una cosa es cuando tú lo haces desde el banquillo de la oposición y otra cosa cuando tienes tu responsabilidad del gobierno. Hombre, estamos hablando de un gobierno que lleva 13 años, que muchos de estos consejeros son gente que están desde el principio, y yo entiendo que una persona que lleva 10, 12 años. Por eso muchas veces había que plantearse el modelo americano, es decir, una mayoría absoluta de tantos años, yo creo que no es buena, porque se teje una red de intereses alrededor que luego es muy difícil de desmantelar. Por eso el sistema americano te dice que 2 legislaturas y fuera, no puede seguir más de 2 legislaturas. Bueno, esto es lo de la grandeza o la pobreza, entre comillas, de lo que es una mayoría absoluta. Una mayoría absoluta pues te permite eso, ¿no? Pues montar un gobierno y, bueno, si cada 4 años la vas revalidando, pues hay una serie de gente que a lo mejor te cuesta mucho trabajo, porque han sido compañeros de viaje a lo largo de muchísimos años, pues decirle, oye, hasta aquí hemos llegado, apéate que tiene que entrar otro. Entonces yo creo que a lo mejor son decisiones muy complicadas, pero bueno, estamos ante una situación muy complicada para el Partido Popular. Hay muchas personas miembros del Consejo de Gobierno que están imputados y bueno, y sobre todo ya no es el Partido Popular, estamos hablando que la gestión de este gobierno repercute directamente en los ciudadanos. Y un poco estoy con lo que dice Julio, ¿no? Cuando estamos hablando de una ciudad donde hay cada vez más pobres, cuando hay una demanda de vivienda, cuando hay muchísimos problemas, pues yo creo que lo que interesa a la gente es transmitirle, pues eso, ¿no? Seriedad, firmeza y sobre todo transparencia en la gestión del dinero público, que al fin y al cabo de lo que estamos hablando. Señor Escobar. Hombre, analizándolo desde Melilla, lo que uno se plantea es que, más allá de que se cumpla o no se cumpla el Código de Buenas Prácticas, es que aquí hay como una cuestión muy selectiva dentro del Partido Popular de Melilla. Yo no sé si es que según esté uno más cerca del señor Imbroda le caiga mejor o le caiga mejor, no, porque mire, hay que recordar que ya hay 2 miembros de este gobierno, del señor Imbroda, que han dimitido. Uno es el señor Guillermo Merino y el otro Juan Antonio Iglesias, los 2 viceconsejeros, uno de Medio Ambiente y otro de Fomento, curiosamente, ¿no? Y también con cuestiones relacionadas con cosas que no estaban claras, ¿no? Pero claro, ¿por qué estos 2 señores sí parece que se le impone la dimisión como tal y sin embargo personas que están más cercanas o parecen más cercanas al señor Imbroda, como el señor Marín, que también está imputado, la señora Chocrón, que también está imputada, me refiero a Miguel Marín, porque Rafael Marín ahora parece que también está imputado en este caso, la señora Chocrón, el señor Conesa en estos casos, ahí parece que la cosa como que es más laxa, ¿no? Es decir, yo no sé ahí la interpretación que hace el presidente del Partido Popular, no sé en qué se basa, ¿no? Es curioso, esto ya son cuestiones internas de cada partido, por supuesto, pero no deja de ser curioso que a uno parezca que se le impone todo el peso de la norma y a otros, sin embargo, pues según el señor Imbroda les caiga mejor o peor, parece que no se le tienen que imponer tanto, ¿no? Señor Guerra, sí, por favor. Yo creo que eso lo que denota y demuestra es la gran mentira en la que vive el Partido Popular. Y son los propios afiliados, ¿no? Los propios simpatizantes del Partido Popular quienes deben de tomar cartas en el asunto, ¿no? Porque son normas de carácter interno, ¿no? Y si se demuestra de una manera fehaciente, como se está demostrando, que no se llevan a cabo, está claro que sus gobernantes, están claro que sus dirigentes están cometiendo un enorme fraude al resto de compañeros, al resto de afiliados, ¿no? A mí me preocupa muchísimo, como he dicho con anterioridad, la supuesta parálisis del gobierno que vamos a tener en estos 2 próximos años si el señor Imbroda se empecina en no tomar medidas, ¿no? Y esta ciudad necesita de actuaciones importantísimas, necesita de seguir trabajando, necesita de poner encima de la mesa los grandes problemas que tenemos en estos momentos, que nos acucian, y necesitamos un gobierno eficaz,
Necesitamos un gobierno libre de cargas, necesitamos un gobierno con ilusión y con ganas, y evidentemente en estos momentos no tenemos ese gobierno. Bueno, pues ya para terminar este asunto y siguiendo con el análisis que estamos realizando a la reacción del gobierno, me gustaría que vieran las siguientes imágenes que fueron tomadas también el viernes, el día de las primeras detenciones de la segunda fase de la operación Ópera. Ahora nuestra realizadora las va a pinchar para que las puedan ver. Se ve a parte del equipo de gobierno local salir del restaurante Juanito, mientras, como digo, 4 personas, 4 compañeros del gobierno estaban en los calabozos de la Guardia Civil. A mí me gustaría que analizaran o que valoraran estas imágenes, esta situación que se vivió a la hora de comer el viernes, el mismo día de la detención de 4 personas del gobierno local. Pues mire, es algo muy sintomático de una manera de gobernar, unas formas de gobernar que ya están durando años, en la cual cuando hay que asumir responsabilidades de gobierno o cuando hay que estar preocupados por un asunto concreto como este, pues siempre al final escapan hacia las fiestas y los festivales, que eso hay que decir, que para eso no hay excusas, para eso no se pierden una, para eso no fallan nunca, para eso son los primeros. Y sin embargo, para lo que es trabajar, para lo que es presentar propuestas, para sacar adelante esta ciudad con trabajo, para eso siempre hay muchas excusas y que ha pasado esto, o que la culpa es Zapatero, o que esto o lo otro, ¿no? A mí me parece además particularmente duro y particularmente hipócrita que se esté hablando de presunción de inocencia de compañeros, extendiendo la consideración de compañeros a lo que son los funcionarios de la ciudad, y mientras tanto se estén poniendo bien en un restaurante. Sinceramente, ni me parece muy bonito, ni me parece adecuado que eso se realice. Señor Mojatar. Bueno, yo en este aspecto, hombre, yo si un grupo de miembros del gobierno, que son del mismo partido político, están comiendo en un restaurante, la verdad es que a mí ni me va ni me importa, mientras lo pagan con su dinero, pueden ir donde quieran, pero bueno, yo creo que denota un poco... Pero la fecha, el mismo día de la detención. Sí, pero bueno, yo creo que más que nada a lo mejor denota a lo mejor el nerviosismo, ¿no? De estar, bueno, todo ahí a la una, a ver si tiene algún tipo de información, y yo creo que es eso, pero bueno, yo creo que tampoco merece más. Es que, sinceramente, ahí... ¿Qué puedes criticar? El hecho de que estén reunidos comiendo en un restaurante, pues mire, yo creo que es algo que puede entrar a lo mejor dentro de la normalidad, en cuanto a que, bueno, en ese momento supongo que sería el nerviosismo que está diciendo, bueno, y la falta de noticia en cuanto a sus compañeros detenidos. Pero bueno, yo creo que tampoco merecen más ninguna valoración, ni en positivo ni en negativo. Señor Escobar. A mí me parece más un ejemplo de la frivolidad permanente en la que vive este gobierno, ¿no? Que yo creo que este gobierno hay muy pocas cosas, o debe haber muy pocas cosas en el mundo que le fastidien un sarao, ¿no? Yo creo que en ese aspecto son absolutamente constantes y son absolutamente coherentes en su forma de hacer, ¿no? Tal vez esta pregunta, a quien sería interesante hacerla, ya que ahora ya puede contestarle, al señor Calabuy. A lo mejor al que habría que hacerle esta pregunta, y si para ver cómo se hace. Dice, oye, tú estabas detenido, estabas en calabozo, tal, y resulta que tus compañeros de gobierno, que parece que estaban preocupadísimos por ti, estaban viviendo esa preocupación en un conocido restaurante. A lo mejor habría que preguntárselo a él, ¿no? Es decir, evidentemente no estaban haciendo nada ilegal, que sepamos, por tanto que uno vaya a un restaurante tal, pero desde luego es esa enorme frivolidad y esa en la que vive este gobierno, ¿no? Yo creo que eso, ya digo, a mí me parece, desde mi punto de vista, inconcebible, pero oye, este gobierno hace cosas tan absolutamente insólitas que ya a uno no le extraña nada. Tal vez uno de los problemas fundamentales que tenemos en esta ciudad es que de este gobierno ya no nos extraña nada. La gente está curada de espanto, ¿no? Bueno, nunca se sabe. Vamos a esperar. Señor Guerra. Brevísimo, sí. Brevísimo. Aun cuando considere, como ha dicho Hassan, que a lo mejor el hecho de que estén nerviosos les produzca hambre, ¿no? Y se tengan que marchar a un conocido restaurante. Como melillense, de verdad, como ciudadano, esas imágenes, en ese contexto, me producen vergüenza ajena, y no digo más.
Bueno, pues si les parece, lo vamos a dejar aquí. Quería tocar con ustedes también hoy el tema de la huelga de la educación, que se va a celebrar, está convocada para mañana jueves, pero si les parece, aparcamos este tema para la próxima semana y valoramos lo que va a dar de sí esa jornada, esa convocatoria de huelga. Muchísimas gracias por acompañarme esta noche y lo dicho, nos vemos el próximo miércoles. Gracias. Bueno, y a ustedes, si les parece, yo me despido hasta mañana jueves a las 10 de la noche en una nueva cita con La Noche es Clave. Gracias por acompañarnos. Hasta mañana. Aparece en exclusiva en el semanario gratuito La Luz de Melilla con esta imagen que van a ver ahora en sus pantallas y que también aparece en la portada de este semanario. Es la reunión secreta, no pública, del equipo del gobierno local, mantenida el viernes 18 de octubre, el mismo día de las detenciones de la segunda fase de la operación Ópera, por la noche en las oficinas de la Consejería de Hacienda. Lo primero que es si conocen o conocían esta reunión. Ni idea. No, desde luego no estaba convocada, no formaba parte de las reuniones que se convocan con luz y taquígrafos dentro de la Ciudad Autónoma de Melilla. Por tanto, y además no es habitual que un viernes por la tarde se abran las dependencias municipales, aunque sea la Cruz Roja, para tener una reunión. Desde luego un poco sorprendente. Es un poco sorprendente y la foto es muy indicativa de la postura del gobierno en Broda, el señor presidente ahí plantado de una manera... Lo que nosotros solemos entender que son reuniones a lo mejor del Consejo de Gobierno o reuniones del Partido Popular, que es del Gobierno del Partido Popular, que se suele hacer en el Salón Verde del Ayuntamiento, pero no teníamos noticia de esta reunión que se hizo pública, ¿no? Aunque es verdad que por la noche, al menos a mí personalmente, algunos ciudadanos me llamaron y me dijeron, oye, que se están reuniendo el gobierno en la Consejería de Economía, pero que sí es verdad que no es habitual. En opinión del Partido Socialista también resulta extraño que... Extrañísimo, ¿no? La pregunta que uno se hace es, ¿qué tenía que hacer medio gobierno o el gobierno que en ese momento no estaba detenido en la Consejería de Economía y Hacienda curiosamente, que uno de los consejeros imputados es precisamente el consejero de Economía y Hacienda, que tenía que hacer no ya por la tarde, era ya por la noche, el medio gobierno allí metido en la Consejería de Economía y Hacienda, ¿no? Digo, ¿qué tenían que hacer? Porque a lo largo del día, desde los distintos grupos de la oposición, le habíamos pedido al presidente de la ciudad que convocara una junta de portavoces para transmitir qué es lo que estaba pasando. Desafiante ante lo que él considera una amenaza de entornos externos a la Ciudad Autónoma de Melilla que atentan contra su imperio, su poderío, y en definitiva es en ese sentido algo hasta cómico, ¿no? Yo al menos lo quiero ver así. Es significativo también porque durante el viernes, durante el día de las detenciones, el presidente siempre quiso dar una imagen de tranquilidad y sin embargo pues nos hemos enterado de esta reunión secreta, entre comillas. No había por tanto tanta tranquilidad en opinión de Coalición por Melilla, ¿o sí? Hombre, yo creo que mucha tranquilidad no había, sin más si estamos hablando de esa reunión a esa hora, el viernes, que fue el mismo día de la famosa operación Ópera. Yo creo que no, tanta tranquilidad no había. También entiendo el nerviosismo por parte de este gobierno. En cuanto a si era habitual o no habitual este tipo de reunión, hombre, yo creo, si o lo sabíamos o no lo sabíamos, yo creo que no, vamos, al menos por mi grupo, yo creo que ninguno de la oposición sabíamos de esta reunión. No era nada oficial, o al menos... Pues ya estamos de vuelta y sin más dilación vamos a comenzar nuestra tertulia política, en la que hoy nos acompañan Julio Liarte, portavoz de Populares en Libertad. Buenas noches. Buenas noches, Sara, ¿qué tal? Hassan Mohatar, el diputado de Coalición por Melilla, bienvenido. Muchas gracias por vuestra invitación, como siempre. También está con nosotros Gregorio Escobar, el portavoz del Partido Socialista. Gracias por venir. Buenas noches y encantado de estar aquí. Y Emilio Guerra, coordinador de Unión, Progreso y Democracia de Melilla. Muy buenas, Sara.
Bueno, pues como decía, hoy en nuestra tertulia política vamos a centrarnos en todas las novedades en torno a la operación Opera. Una de ellas es la puesta en libertad del empresario Abdelkader Kasem y la otra... Pasando, o de qué tenía conocimiento, cuál era la cuestión, y durante todo el día estuvo diciendo que no hacía falta decir nada, que no pasaba nada, que todo era un malentendido. Por tanto, si no había nada que informar, si según ellos ni siquiera en el Consejo de Gobierno de por la mañana se había informado de nada, ¿para qué se tenían que reunir todos a alta, bueno, por la noche en un lugar además muy inhabitual como es la Consejería de Economía y Hacienda, ¿no? Esa es la pregunta que nos hacemos. Señor Guerra. Sí. Bueno, yo tuve conocimiento de la reunión porque aquí los servicios de información son muy ágiles, ¿no? Y sobre todo las redes sociales funcionan de maravilla y además si vives enfrente pues tienes una visión mucho más general de la situación, ¿no? Bueno, a mí no me extrañó por cuanto, a pesar de que nuestro presidente, de que nuestro alcalde quería dar la sensación de tranquilidad, pues es lógico y normal que no lo estuvieran, ¿no? Como lo demuestra el hecho de que estuviesen ahí reunidos, pues para hablar de sus cosas, supongo, ¿no? Lo cierto es que el gobierno de esta ciudad está en una situación en este momento bastante comprometida, todavía